Hola a todos, hoy continuamos con nuestra teleclase de pensiones y vamos a empezar a ver digamos, en la clase anterior lo que vimos fue las prestaciones sociales que estaban a cargo del empleador. Ahora vamos a ver las prestaciones sociales que están a cargo de otras personas. Dentro de estas encontramos por enfermedades, las prestaciones que va a hacer, las urgencias, si alguien se enferma, si alguien sufre un accidente de trabajo y el tema de pensiones. Las anteriores prestaciones son muy sencillas porque, digamos, no se deben cumplir con requisitos, sino que la entidad prestadora de salud es la encargada de atender al trabajador. En el caso de pensiones, que es el que vamos a ver en este momento, sí se deben cumplir unos requisitos. La Ley 100 fue expedida, la tan conocida Ley 100 del 93 fue expedida después de un estudio en el que vieron que el régimen pensional estaba muy desordenado, no era eficiente, no servía como estaba regulado, entonces expidieron la Ley 100 en la que se regula el régimen de prima media. Sobre el tema de pensiones es importante tener en cuenta que existen dos regímenes diferentes. Vamos a ver en el tablero, les voy a hacer como una explicación general. Está el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Entonces el primero es el régimen de prima media y el segundo es el régimen de ahorro individual. ¿En qué consiste el régimen de prima media? El régimen de prima media es el regulado en la ley. ¿Sí? Es el que se encuentra específicamente regulado en la ley. Y el régimen de ahorro individual es el que maneja los fondos de pensiones privados. ¿Listo? Entonces el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. El régimen de prima media está regulado en la ley y el de ahorro individual es el que maneja los fondos privados de pensiones. El régimen tradicional o de prima media está definido los requisitos en la ley, mientras que en el régimen de ahorro individual se deben cumplir los requisitos estipulados por cada uno de los fondos de pensiones. Este régimen de prima media también es llamado solidario de prima media, porque es aquel en el que los afiliados o sus beneficiarios obtienen pensiones o prestaciones definidas en dos cosas. Uno, en el tiempo de cotización, o sea, en las semanas que ha trabajado y que ha cotizado, y dos, en el ingreso base de cotización. ¿Y qué es esto? El salario que se debe tener en cuenta para realizar la cotización. Ya lo vamos a ver más adelante. En nuestra clase, nosotros lo que vamos a ver es el régimen de prima media. ¿Por qué? Porque el RAI o régimen de ahorro individual es regulado por cada uno de los fondos de pensiones y cada uno de estos fondos puede estipular unos requisitos diferentes. ¿Cuáles son, digamos, las características específicas del régimen de prima media? Vamos a hacer aquí una división y empezamos con nuestras características. La primera característica es que se deben cumplir con unos requisitos determinados. La segunda característica es que los aportes de todos los trabajadores constituyen un fondo común. Constituyen un fondo común. La tercera de nuestras características es que en este régimen de prima media, como lo dijimos antes, está regulado en la ley, que es el tema más importante de todos, que es nuestra ley 100. Entonces tenemos aquí un inconveniente con el tablero, entonces les voy a volver a escribir cuáles son las características. Entonces, ¿cuáles son las características?
Entonces, ¿cuál es la primera característica? La primera característica es que los aportes constituyen un fondo común. El segundo, los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común. Los requisitos están determinados por la ley. Y lo último es que este régimen está regulado en la ley. Tuvimos un inconveniente con el tablero, entonces se los digo de una vez. Entonces, primero, los requisitos deben cumplirse y son los determinados. Lo segundo es que constituye un régimen común de ahorro de todas las personas. Y el tercero es que este tema está regulado en la ley. Posteriormente a la expedición de la Ley 100, sale la Ley 797 en el 2003, en el que se regulan diferentes temas y se hace una modificación al régimen de pensiones. ¿Qué se estipula en esta modificación? Uno, que hay una obligación de todos los trabajadores a prestar los servicios, a pagar en fondo de pensiones, sin importar si sean privados, si son particulares o si son oficiales o si son trabajadores del Estado, no importa. Aparte de todo, si son independientes o dependientes, deben cotizar al fondo de pensiones. ¿Cuál es la segunda? Se podrá realizar aportes digamos, por parte de terceros sin que exista una relación laboral entre ellos. Entonces, ¿cómo sería este ejemplo? Si realiza un aporte, un prestador de servicios, realiza el aporte normal, no implicaría que ese patrono, digamos que no es un patrono, sino una persona que en el contrato de prestación de servicios le está haciendo el favor de pagarle, no existiría una relación laboral. Eso no sería una simple prueba para demostrar la existencia de un contrato laboral. Adicional a esto, se hizo una modificación de las semanas cotizadas y de la edad. A partir del 2004 hasta el 2015 se va a hacer una modificación en las semanas de cotización y en las edades de cotización. Como acabamos de ver, les voy a explicar, hay un régimen de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley 100 dejó de regir y empezó a regir la ley 797. Sin embargo, en este campo, en este tiempo, en que deja de regir una ley y entra a regir una nueva, pues es importante tener en cuenta qué va a ocurrir con las personas que estaban a un pelo de pensionarse. Entonces, ¿cuál es el régimen de transición en este caso? Se les va a aplicar la ley 100 a todas las personas, digamos, a las mujeres que tuvieran más de 35 años o a los hombres que tuvieran más de 40 años o que llevaran cotizando más de 15 años de servicio. ¿A qué fecha? Al 1 de abril de 1994. Entonces, si en este momento, el 1 de abril del 94, una mujer tenía 30 años trabajando, o si era un hombre llevaba más de 40 años trabajando, o tenía 15 o más años de servicio cotizando, se le aplica la ley 100. Todas las personas que se encuentran por fuera de digamos, de este régimen especial, se les aplica la ley 797. Hay otro tema muy interesante que es la pensión sanción. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que el empleador no les ha realizado el pago y nunca hizo la cotización al sistema de pensiones? ¿Qué dice la ley? Si los trabajadores fueron despedidos sin justa causa, no han sido afiliados al sistema de seguridad social y tienen trabajando digamos de 15 años a 10 años, y si es mujer tiene 55 años, si es hombre tiene 60 años, ¿qué se debe hacer? Se le debe pagar una pensión sanción. El empleador debe asumir el pago de esta. ¿Qué ocurre si el despido se da después de los 15 años? Si se da después de los 15 años,
y el trabajador tiene más de 55 años o la trabajadora tiene más de 50 años, se le debe pagar una pensión sanción. Es importante este punto, ¿por qué? Porque si el empleador omitió realizar esos pagos, no se podría alegar al trabajador como, mire, usted no tiene derecho a la pensión, ¿sí? Debemos tener en cuenta que esto se presenta siempre que exista un despido sin justa causa. Esta pensión se presenta en estos casos. ¿Cómo sería? Recuerdan que acabamos de ver el tema del ingreso base para la cotización, o sea, ¿cuál es el ingreso que se tiene en cuenta para otorgar una pensión a una persona? La ley que dice, se puede tomar dos cosas. Uno, el salario, el porcentaje del salario de los últimos 10 años, o dos, el porcentaje del salario de toda la vida cotizada, ¿sí? De todas las semanas cotizadas. Sin embargo, en muchos casos es más beneficioso tomar el de los 10 últimos años. ¿Por qué? Pues porque los de los 10 últimos años suele ser superior al del resto del tiempo. Sin embargo, no es una regla general. Puede ocurrir que un trabajador devengara más hace 10 años que en este momento. Entonces a él le funcionaría que le tomaran todo el tiempo de la cotización, ¿sí? Todo el tiempo de la cotización. La ley 797 baja como unos límites y establece unos límites máximos para la pensión de vejez. Pone un límite del 80% y una cotización máxima de 25 salarios mínimos mensuales, ¿sí? Y las permite hasta 45 salarios mínimos mensuales para garantizar unas pensiones de 25. O sea, la pensión máxima que se puede dar en este momento es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto la cotización máxima podría ser sobre 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a ver un video en el que se explica en qué casos las personas no están obligadas a cotizar pensión y qué ocurre, digamos, cómo deberían cotizar, cómo no deberían cotizar, y regresamos para explicar cuáles son los requisitos para adquirir una pensión de vejez en este momento. El líder de investigación legal de actualicese.com, y hoy vamos a hablar de quienes no están obligados a cotizar a pensiones según su edad en el nuevo sistema de cotización de la pila. Recordemos entonces, como siempre, iniciemos por lo general para luego llegar a lo particular. ¿Qué es pila? Ya sabemos que es la planilla integrada de liquidación de aportes, ese sistema donde vamos a dejar de utilizar el papel para utilizar los avances tecnológicos del Internet y demás y hacer todos los pagos de seguridad social a través del sistema electrónico. ¿Cuál es su finalidad? Es garantizar que los pagos al sistema de seguridad social se haga de manera integral, se haga de manera oportuna, se haga completa y sobre todo que permita ejercer una vigilancia y un control sobre estos pagos que deben hacer empleadores y que deben hacer trabajadores independientes. ¿Quiénes participan en toda la operación de pila para pagar la seguridad social? Entonces hablamos de los aportantes, de los cotizantes, de las administradoras y de los operadores de información. ¿Quiénes son los aportantes? Toda persona, bien sea natural o jurídica, que es la encargada de hacer los aportes a la seguridad social a través de la planilla pila. Están los cotizantes, que es el beneficiario de esos pagos, que es el trabajador dependiente, el independiente, el empleado doméstico, el desempleado con subsidios de la Caja de Compensación Familiar, funcionario público, etcétera, etcétera. Todo aquel que se beneficia de ese pago, que hace el aportante. Están las administradoras, que son todas las entidades encargadas de recibir ese pago, de recibirlo y prestar a cambio ese servicio, como son las administradoras de fondos de pensiones, la CPS, la ARP, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar. Y están los operadores de información. ¿Quiénes son los operadores de información? Son aquellos intermediarios, si así bien le podemos llamar, encargados de suministrar toda la información, de manejar y administrar todo eso que el aportante debe informar, que debe pagar a sus cotizantes, a las administradoras. Entonces simplemente son el puente entre el aportante y el cotizante y las administradoras, bien sean la EPS, el fondo de pensiones, etcétera, etcétera.
Ellos hacen esa intermediación de recibir la información, de ser el soporte tecnológico, de darnos la instrucción, de darnos los números de pago o el número de banco donde hemos el PIN para pagar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la pila? Ya sabemos que lo que hace el aportante es contactar al operador de información. En Colombia hay varios, está Socajas, Mi Planilla, Pago Simple, en fin. Y se define cómo se hará el pago, se menciona pues el tipo de trabajadores que tenemos, los ingresos, etcétera, etcétera. Y ellos nos ayudarán a diligenciar la pila. Ya pueden existir el diligenciamiento de la planilla a través de dos formas. Cuando la planilla electrónica vía Internet, que simplemente el empresario hace todo el diligenciamiento a través de Internet y no necesita de un apoyo permanente, mientras que otras personas que, por ejemplo, por ser independientes o simplemente no tienen la tecnología como el Internet, entonces hacen la llamada telefónica y estos operadores de información lo asisten y le ayudan a diligenciar la planilla de pago. Bueno, entonces, teniendo esto claro, hablemos ahora sí con el nuevo sistema de pago de aportes a Seguridad Social. ¿Qué personas por su edad no están obligadas a cotizar a pensiones? La norma nos habla de dos condiciones. La primera, cuando la mujer es mayor a 50 años y el hombre mayor a 55 y nunca, hago hincapié en esto, y nunca han cotizado a pensión, pues estas personas no están obligadas a cotizar. ¿Por qué no se les está obligando a estas personas? Porque muy seguramente si tienen 51 o 52 años de edad, la mujer, o 55, 56, 57, el hombre, y se les obliga en este momento, empiecen a cotizar, pues muy difícilmente van a llegar a una pensión de vejez. Entonces, por eso no se les obliga a cotizar a pensión, pero sí están obligados, obviamente, a cotizar a salud. Es muy importante tener eso claro, y según el caso, pues también estarían con la posibilidad de que también se afilien a ARP, pero el pago a pensión sí ya queda de manera voluntaria. Eso está claro en la resolución 1747 del 2008, artículo 11, resolución mediante el cual se reglamenta todo lo que tenga que ver con el pago a través de pila. Otra condición por la cual no se le obliga a la persona a cotizar al trabajador activo es cuando ya la persona cumplió con la edad y las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez. En estos casos no es obligatorio cotizar a pensiones. Eso lo podemos ver en la resolución 2377 del 2008, también la resolución que reglamenta parte de la pila, de la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, debemos tener claro lo siguiente de esta segunda condición. La norma nos dice que debe tener la edad mínima. Ya sabemos que por ahora, o por lo menos hasta el 2015, las personas se pensionan, mujeres con 55, hombres con 60 años de edad, y deben tener mínimo un número de semanas. Si ya la persona se va a pensionar este año y no está en régimen de transición o tiene esa edad en este año, tiene que tener mínimo 1125 semanas. Ya si la persona se va a pensionar en el 2009, tiene que tener mínimo 1150 años, en el 2010 1175, y así sucesivamente se va aumentando de 25 en 25 las semanas, hasta que los que se pensionen en el 2015 en adelante tienen que pensionarse con mínimo 1300 semanas. En todo caso, lo importante es que si la persona ya tiene esa edad y tiene ese número de semanas mínimas, no se le obliga a cotizar a pensión, sí a salud. Ya si quiere hacerlo de manera voluntaria, cotizar a pensiones porque quiere seguir incrementando su monto pensional, el monto de la pensión que quiere acceder algún día, pues lo puede seguir haciendo. Entonces aquí hay que tener algo claro, y es la advertencia. Cuando hablamos de edad y de semanas, estamos hablando del sistema que maneja el Seguro Social, que se llama el régimen de prima media con prestación definida. Mientras que en el fondo privado no hablamos ni de edad ni de semanas, sino que hablamos de un monto mínimo de ahorro que permite acceder a una pensión mínima. Por eso, cuando hablamos de que la persona está afiliada a un fondo privado, para que no se le obligue a cotizar a pensiones, no le vamos a pedir la edad mínima ni un número de semanas, sino que tendríamos que decirle a esta persona, a este trabajador,
que el fondo de pensiones en el cual está afiliado le certifique que ya tiene derecho a acceder a una pensión mínima de vejez. Si esa persona ya tiene ese ahorro que le permita acceder a esa pensión de vejez, pues esta persona con esa certificación pues podría dejar de cotizar a pensiones si así quisiera y simplemente seguir cotizando a salud. Con esto, teniendo nosotros esa seguridad de que el hombre o la mujer, el hombre mayor de 55, la mujer mayor de 50 y nunca ha cotizado, o la persona que ya cumplió con la edad y las semanas mínimas en el Seguro Social o en los fondos privados ya tienen los ahorros suficientes para acceder a la pensión de vejez y quiere seguir trabajando y quiere seguir aumentando su monto pensional o simplemente como nunca cotizó y no vaya a afiliarse, entonces cuando se va a diligenciar la planilla de pila mes a mes, se debe informar esto, se debe informar si lo hacemos a través del diligenciamiento telefónico, pues informar a la persona de esta situación o si es por internet igual debemos hacer esto, debemos informarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, pues esa casilla de pensiones va a quedar en blanco y el sistema no nos va a permitir adelantar el trámite electrónico. Por eso debemos informar esa situación, esta cualidad que tienen estas personas, por así llamarlo, para que podamos diligenciar la planilla en ceros y podamos avanzar en el trámite o en el diligenciamiento de la planilla pila. Ahora, ¿qué pasa si de pronto, lleguemos a estos casos, la persona tiene más de 1000 semanas o 1125 semanas, en el caso del Seguro Social, pero no tiene la edad mínima para pensión? Un ejemplo, usted tiene, como hombre tiene 52, 53 años, la mujer tiene 48, 49 años y ya tiene más de 1125 semanas, pero no alcanza toda la edad. Pues en estos casos, la persona sí debe seguir cotizando, porque la norma excluye el pago obligatorio es a los que cumplen con los dos requisitos, edad y pensión. Pero en este ejemplo, si la persona solamente cumple con un requisito, que es el número de semanas, pues tiene que seguir cotizando hasta que cumpla la edad. Y en los fondos de pensiones privados, pues ya sabemos que no importa el número de semanas ni la edad concretamente, sino que se tiene que determinar si ya tiene ese ahorro mínimo que le permita acceder a una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo mensual legal vigente, sin importar las semanas. Cuando el fondo de pensiones le certifique que ya puede acceder a una pensión equivalente mínimo al 110% de un salario mínimo mensual legal vigente, esa persona en ese momento puede dejar de cotizar, si así lo desea, a pensiones. Y hagamos la pregunta al revés. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona llega a la edad de 57 años mujer o llega a 62 años hombre, pero esta vez no tiene las semanas mínimas que pide el Seguro Social o todavía el ahorro individual que tiene en el fondo privado no le alcanza para acceder a esa pensión mínima? Esta persona está obligada a seguir cotizando a pesar de que tiene esta edad, 57 mujer y 62 hombre. Pues la respuesta es sencilla. La respuesta es depende. Depende de qué situación. Depende de que si la persona, a pesar de que la mujer tiene 57 y el hombre 62, y demuestra que no tiene capacidad para seguir cotizando, puede perfectamente solicitarle a la nación, al Estado, que le termine de completar esa parte que le falta para obtener esa pensión mínima y solicitar de tal manera que le completen para que acceda a una pensión equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cuál es la única condición? La única condición es de que llegaran a estas edades, que no alcanzaron a cotizar lo suficiente para acceder a una pensión mínima, pero mínimo en este caso, si importan las semanas, debe tener mínimo 1150 semanas cotizadas, bien sea en el Seguro Social o en el fondo privado. Si tienen ese número de semanas y tienen esas edades y no alcanzaron a completar los porcentajes mínimos para acceder a una pensión de vejez, pueden pedirle al Estado que les complete para recibir esa pensión mínima equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Eso es lo que se conoce como el principio de solidaridad que trae la Ley 100 de 1993 en sus artículos 65 y 66 de dicha Ley de Seguridad Social. Bueno amigos, hasta aquí
quiénes no están obligados a cotizar a pensiones según su edad en la planilla pila. ¿Cuál es el régimen actual o cuáles son los requisitos del régimen actual de pensiones? Nuestros requisitos iniciales, entre comillas les digo iniciales porque van a ir modificando según los años, ya lo vamos a ver en el tablero, son primero que las mujeres tengan más de 55 años y los hombres tengan más de 60 años y segundo que tengan más de 1000 semanas cotizadas. Sin embargo, la edad y las semanas cotizadas van a ser modificadas con el paso del tiempo, ya lo vamos a ver en el tablero. Con respecto a la edad, ¿qué modificaciones hubo? Entonces, como les estaba diciendo, las mujeres se pensionaban cuando tuvieran 55 años y hubiesen cotizado 1000 semanas, y los hombres cuando tuvieran 60 años y hubieran cotizado 1000 semanas. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2014, entonces, 1 de enero del 2014, esta edad se va a aumentar a 57 años para mujeres y 1 de enero del 2014 a 62 años para los hombres. Y con respecto a las semanas cotizadas, recuerden que se deben cumplir los dos requisitos, se van a aumentar de esta manera. A partir del 2005, les voy a hacer aquí como un cuadro adicional. En el 2005, estas semanas se aumentaron en 50. Lo que quiere decir que en el 2005 para adquirir una pensión se debían tener 1050 semanas cotizadas. En el 2006, a partir del 2006, se incrementaron 25 semanas. Y a partir de ahí se empiezan a incrementar 25 hasta el 2015, cuando se llega al límite que deben ser 1300 semanas. Vamos a ver, entonces en el 2006 ya no serían 1050, sino 1075 semanas. En el 2007 serían 1100 semanas. En el 2008 serían 1125. En el 2009 serían 1150. En el 2010 serían 1175. En el 2011 serían 1200. En el 2012 serían 1225. En el 2013 serían 1250. En el 2014 serían 1275 y por último en el 2015 serían 1300. Y este sería nuestro límite máximo para adquirir una pensión. En este momento, ¿en cuál estamos? En el 2009, entonces, por tanto, para adquirir una pensión el día de hoy, las mujeres deben tener 55 años y tener 1150 semanas cotizadas y los hombres deben tener 60 años y 1150 semanas cotizadas. Después del 2014, ¿sí? Cuando cambia la edad, una mujer para adquirir una pensión debe tener 57 años y 1275 semanas cotizadas y un hombre 62 años y 1275 semanas cotizadas. En el 2015, que ya sería nuestro límite, sería para adquirir una pensión una mujer debe tener 57 años y 1300 semanas y los hombres 62 años y 1300 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2015 ya cumpliríamos, digamos, nuestra meta de modificación de la ley 797 y por tanto nuestra edad para una mujer adquirir una pensión sería de 57 años y debe tener cotizadas 1300 semanas y para un hombre
deben ser 62 años y 1.300 semanas cotizadas. Esos serían los requisitos a 2015. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video en el que vamos a determinar qué pasa con las personas que adquieren que van a seguir trabajando después de haber cumplido con estos requisitos de la pensión. Sin embargo, antes del video les quiero decir una cosa que se me estaba escapando. Primero, si usted llega a cotizar 1.000 semanas con la legislación actual, usted tendría derecho al 65%. Recuerden que al día de hoy ya no son 1.000 semanas, sino 1.150. Entonces, usted tiene las 1.150 semanas hasta el día de hoy, usted adquiere el 65% de la pensión. A partir de las 50 semanas adicionales, se empieza a hacer un porcentaje y se incrementa el 2% hasta que usted llegue al 73%. Posteriormente, por cada 50 semanas adicionales, usted sigue adquiriendo, se incrementará un 3% para que usted alcance el máximo de pensión, que sería el 85%. Entonces, ahora sí vamos a ver el video de qué pasa con las personas que siguen cotizando después de haber cumplido con los requisitos que acabamos de ver. Soy abogado, líder de investigación legal en actualicese.com y hoy vamos a hablar de un tema que nos consultan mucho y es la cotización a salud que deben hacer los pensionados si se vinculan nuevamente a la actividad laboral. Iniciemos entonces. Lo primero es, ¿los pensionados pueden laborar formalmente? Y la respuesta es sí. Un pensionado se puede vincular a través de un contrato de trabajo o incluso a través de un contrato de prestación de servicios. Muchos creen erradamente que un pensionado no puede tener un contrato de trabajo. ¿Por qué es la confusión? Porque es que resulta que una de las causales, una de las justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo de un empleado es cuando éste logra obtener su pensión. No solamente cuando cumple la de las semanas, sino cuando efectivamente es notificado por parte del Fondo de Pensiones y es incluido en la nómina pensional de este mes o del mes siguiente, en que va a recibir su primera mesada. En ese momento el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa y sin tener que pagar indemnización. Pero esta forma de terminar el contrato de trabajo no significa que una persona que ya tenga una pensión o bien pueda continuar trabajando o tenga un nuevo contrato de trabajo con todas las de la ley. Y por supuesto, pues más aún, a través de un contrato de prestación de servicios también lo puede hacer. Entonces miremos cómo un pensionado, si vuelve a vincularse laboralmente, va a pagar doble a salud. ¿Por qué? En la pensión, al pensionado ya se le está descontando de su mesada pensional el 12% que va dirigido o que el fondo de pensiones retiene y se lo entrega a la EPS en que se encuentre afiliado ese pensionado. ¿Por qué el 12% y no el 12.5% como lo hacemos todos los trabajadores del país? Porque ese 0.5% adicional es un aporte de solidaridad al sistema de salud que solamente deben de pagar los trabajadores y no los pensionados, como lo estableció la Corte Constitucional. Por ende, de las mesadas pensionales solamente se descuenta el 12% a salud. Pero si el pensionado adquiere un contrato de prestación de servicios, pues sobre el valor mensual de honorarios que va a recibir ese pensionado, debe cotizar a salud, pero lo puede hacer sobre el 40% de los honorarios que va a recibir, sin que ese 40% esté por debajo del salario mínimo mensual legal vigente. Y ese aporte que va a hacer sobre esos honorarios va a ser sobre el 12.5%. Entonces, como vemos, si el pensionado adquiere un contrato de prestación de servicios, hará doble pago a salud. El 12% que le descuentan de su mesada pensional y el 12.5% de los honorarios mensuales que va a recibir, que pueden ser sobre el 40% de ese honorario mensual sin que sea inferior al salario mínimo ese porcentaje. ¿Y qué pasa si el pensionado adquiere un contrato de trabajo con todas las de la ley? Porque es subordinado, porque cumple un horario,
porque recibe un salario mensual, porque recibe unas prestaciones sociales periódicas. Pues en este caso, por ser un contrato de trabajo, el empleador debe afiliarlo a salud nuevamente y debe hacer los aportes al sistema de seguridad social a través de la pila, pero va a ser el 12.5% sobre el 100% del salario que esté recibiendo el trabajador. Obviamente que el empleador también debe pagar sobre ese sueldo pues lo correspondiente a parafiscales y a ARP, porque es un trabajador más cuyo sueldo suma a la nómina general para pagar ARP y parafiscales. Entonces, como vemos, si el pensionado también adquiere un contrato de trabajo, pues va a pagar el 12% de su mesada pensional y el 12.5% a través de su contrato de trabajo a la EPS. Obviamente que por ser un contrato de trabajo, pues el empleador pagará de ese 12.5% el 8.5% y el trabajador pensionado pagará el 4% de su salario. Como vemos, si el pensionado vuelve a activarse laboralmente, bien sea a través de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, pues pagará doble a salud. Hasta aquí, amigos, esta conferencia que nos han solicitado mucho esta explicación. Les habló Alexander Coral, muchísimas gracias. Como acabamos de ver, estos son, digamos, unos requisitos especiales. ¿Y qué ocurre cuando una persona ya cumple con los requisitos para pensionarse por vejez, pero sigue trabajando, si debe seguir cotizando o no? Adicionalmente a la pensión de vejez y de los requisitos que vimos en el tablero hace pocos minutos, existen dos pensiones especiales de vejez. Una que se llama vitalicia anticipada de vejez y otra que se llama pensión de vejez otorgada a madre de hijo inválido. La primera de estas, vitalicia anticipada por invalidez, consiste en una persona que está cotizando, que cumple con unos requisitos, pero le quedaba faltando un poquito para adquirir la pensión de vejez. ¿Cuáles son los tres requisitos para que una persona sea beneficiaria de esta pensión? Uno, que tenga más del 50% de pérdida de su capacidad laboral. ¿Y esto quién lo decide? Una junta médica. Que tenga más de 55 años y adicionalmente que haya cotizado más de 1000 semanas. ¿Qué es lo que ocurre? Si la persona cumple con estos tres requisitos, más de 55 años, más de 1000 semanas cotizadas y más del 50% de pérdida de capacidad laboral, ¿qué es lo que hace? Se anticipa la pensión. ¿Con cuánto se pensionaría? Con lo básico que vimos, porque no hay reajustes porcentuales de la pensión. Y la otra, que es la pensión de vejez otorgada a madre por hijo inválido, ¿cuándo ocurre? Pues cuando uno de sus hijos queda inválido, debe cuidarlo y no tiene la posibilidad de seguir trabajando. ¿Cuáles son los tres requisitos para que una persona sea beneficiaria de esta pensión? Uno, que la madre sea cotizante. Segundo, que el hijo haya sido cotizante. Tercero, que el hijo quede inválido. Y cuarto, eran 4 requisitos, que el hijo, que las semanas cotizadas sean 1000. Entonces, primero, que hayan cotizado 1000 semanas, o sea, que la mamá haya cotizado 1000 semanas, que el hijo quede inválido, que el hijo fuera cotizante y que ella sea cotizante. Hay otro tipo, ya dejando de lado la pensión de vejez, hay otro tipo de pensión que se llama por enfermedad o por accidente laboral. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad común y un accidente? Una enfermedad le da a cualquier persona por el simple hecho de estar vivo, se puede enfermar. Mientras que un accidente de trabajo se ocasiona en el trabajo y por circunstancias del trabajo. Sin embargo, la ley lo que ha hecho es como recopilar estos dos y reúne los requisitos para adquirir una pensión por invalidez, ya sea por enfermedad o por accidente. ¿Cuáles son los requisitos? Los vamos a ver acá en el tablero para que nos quede más claro. Los requisitos para acceder a una pensión por accidente o por enfermedad dependen de la edad de la persona. Si la persona tiene más de 20 años o menos de 20 años. Si la persona tiene más de 20 años, debe acreditar que ha cotizado 50 semanas en los últimos 3 años.
¿sí? Inmediatamente anteriores a la fecha de digamos, del accidente. Y aparte de eso, debe mostrar que tiene una fidelidad del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años y la fecha de calificación de invalidez. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe mostrar una fidelidad en el aporte, ¿sí? Como en el registro del 20% del tiempo. Entonces, si es por accidente, se debe mostrar a la ARP que lleva más del 20% del tiempo desde que cumplió 20 años y la fecha de calificación de invalidez que lleva 20% de ese tiempo en esa ARP. Y si es por enfermedad, se debe mostrar que lleva más de 20% del tiempo dentro del que transcurrieron los 20 años y la fecha de la calificación de la invalidez digamos, inscrito o registrado, bueno, como lo quieran llamar, en la EPS. ¿Qué ocurre con las personas menores de 20 años? Todos los menores de 20 años solo deben acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior pues al hecho que genera la invalidez o su declaratoria. Solo deben demostrar eso, que llevan 26 semanas. ¿Qué ocurre con este tema? Adicionalmente a esto se debe demostrar que más del 50% de su capacidad física, su capacidad laboral, se encuentra, digamos, afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene el 49% de afectado y le queda el 51% según la Junta Médica, esto no generaría una pensión por invalidez. Entonces recuerden, para las personas que son mayores de 20 años, se pensiona con las 50, se debe haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años y se debe demostrar fidelidad. ¿Y cómo se demuestra fidelidad? Que dentro del tiempo en el que haya cumplido 20 años y el tiempo en que haya sido calificado como inválido, haya cotizado 20% de ese tiempo en la misma ARP o EPS, dependiendo si es un accidente o una enfermedad. Y si es menor de 20 años, que haya cotizado 26 semanas en el último año, en cualquiera de los dos. Pero lo más importante es que se demuestre que más del 50% está afectado, o sea, que su capacidad laboral se encuentra disminuida. ¿Listo? Esto es el tema de incapacidad o pensión de invalidez por enfermedad o por accidente laboral. Encontramos, digamos, para determinar que una persona es declarada como incapaz para desarrollar sus funciones laborales, se deben tener en cuenta varias cosas. Lo primero es mirar la discapacidad. ¿Qué porcentaje de discapacidad se genera? Segundo, la deficiencia. Tercero, la minusvalía. Y otorgando un porcentaje a cada uno de estos, debe dar como resultado más del 50% para que se dé una pensión por invalidez. ¿Qué es una indemnización sustitutiva? Recuerden los requisitos que acabamos de ver en el tablero que debe cumplir una persona para ser pensionada. Si un trabajador que va a ser declarado inválido, o que ya fue declarado inválido, no cumple con estos requisitos, ¿qué se hace? Se le devuelve la plata que tiene en el fondo y por tanto, la plata que ha cotizado y por tanto, ¿qué pasa? Le hacen una actualización del dinero, digamos, lo traen a valor presente y le devuelven su plata. Por una sola vez, no quedó pensionado nada, le devuelven su plata porque no cumplió con los requisitos. Hay otro tipo de pensión muy conocida, que es la pensión de sobreviviente. ¿En qué caso se presenta? Se puede presentar en dos casos. Uno, cuando el señor o la señora ya eran beneficiarios de una pensión, o dos, cuando ya tenían los requisitos, pero no habían adquirido la pensión de vejez o cualquier tipo de pensión.
cómo se determina quiénes son los beneficiarios de este tipo de pensión? Los beneficiarios son, en primer término, la esposa o compañera permanente de la persona muerta. En segundo término, la esposa, digamos, en el primer término de la esposa o compañera permanente se debe tener claro que ella debe tener más de 30 años. Si es menor de 30 años, debe tener hijo. Si no tiene un hijo, se le da, digamos, de manera transitoria. Mientras que si es mayor de 30 años o menor de 30 años y tiene un hijo, se le da de carácter permanente. ¿Quiénes más son beneficiarios de esta pensión? Los hijos menores de 18 años. Y hay una excepción, porque pueden ser los hijos mayores de 18 hasta los 25 años, siempre y cuando demuestren, uno, que están estudiando y dos, que dependen económicamente de la persona que murió. Si demuestran que están estudiando pero no eran dependientes, no se les da la pensión. Lo mismo que si demuestran que son dependientes pero no estaban estudiando. Deben cumplir con estos dos requisitos. ¿Quiénes más tienen derecho a la pensión de sobreviviente? Si no estuviera ni la esposa o la compañera ni los hijos, tendrían derecho los papás siempre y cuando no se encuentren las personas anteriores, o sea, no esté la esposa ni esté tampoco los hijos. Y por último, encontramos a los hermanos. Si no está ni la esposa ni la compañera, ni el hijo, ni tampoco tiene papás, se le otorgaría al hermano siempre y cuando se demuestre que el hermano tiene una incapacidad y que dependía económicamente de él. O sea, si el hermano es inválido. Vamos a ver un video corto en el que se explica o se indica las amantes, por decirlo de alguna forma un poco despectivo, pero así lo dice el video, podrían tener derecho a una pensión de sobreviviente. Ya lo vamos a ver en el video. Sí. Para que esta legislación también la cobije. A ver, en Colombia este era un individuo que hacía parte de la Policía Nacional y la pensión que se trata de lograr es la de la Policía Nacional.